Entonces, la idea global de esta clase es que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. A este concepto lo vamos a expresar con una expresión matemática. Vamos a usar una expresión matemática para sintetizarlo, que es F de fenotipo es igual a G más A, genotipo más ambiente. O en inglés lo pueden encontrar como P es igual a G más E, ¿sí? P porque phenotype se escribe con PH y E es environment, ambiente. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Nosotros obviamente vamos a tratar de usar la expresión castellana, F es igual a G más A. Esa es la idea general de toda esta clase, el concepto que va a estar atravesando toda esta clase. Entonces les había dicho, los dos primeros conceptos que vamos a ver y que los vamos a ver juntos son los de expresividad y penetrancia. Ustedes recuerdan de clases anteriores, cuando habíamos estado hablando de interacciones alélicas, interacciones génicas, recuerdan que habíamos dicho que determinadas características se podían expresar de manera diferencial en distintos entornos genéticos, por ejemplo, distintos entornos hormonales. Si el individuo era macho o hembra, podíamos tener una expresión diferencial de todo lo que tenía que ver con los caracteres sexuales secundarios. Entonces, por ejemplo, veíamos el caso de la calvicie que se expresa en hombres y no en mujeres, etc. Además del sexo, también hay un montón de otras características que tienen que ver con estas interacciones génicas, epistáticas, de características complejas, etc., donde toda esa interacción entre genes va a estar operando durante todo el desarrollo de un individuo y va a hacer que ciertas características se expresen en mayor o menor grado. No sé, habíamos hablado, por ejemplo, de la característica de pico de viuda, que también, digamos, tenemos o no tenemos el pico de viuda, pero lo tenemos expresado en distintos grados. Algunas personas lo tenemos muy marcado y otras personas tienen apenas un piquito ahí en la cabeza. Entonces todo ese grado de diferencia de expresión se puede observar, a veces lo podemos observar de manera mucho más identificada en una característica en particular y a veces es más difícil. Un ejemplo, por ejemplo, para empezar a graficar qué es esto de la expresividad y la penetrancia, podemos ver en la polidactilia. La polidactilia es la característica en la cual una persona puede tener 6 dedos. Ustedes van a ver en la clase, van a ver una radiografía de una mano que puede parecer una mano muy bien formada, pero vemos que algo raro hay a priori y cuando observamos con un poquitito más de atención nos damos cuenta de que es una mano que tiene 6 dedos. Bueno, como les decía, esa es una mano perfectamente formada y está dada por un gen. Un gen que tiene un alelo que es dominante. A priori es un alelo dominante que va a dar esa característica para 6 dedos. Pero dependiendo de todo el contexto genético y ambiental en el que se desarrolla el individuo, esos 6 dedos se pueden desarrollar de manera completa o incompleta en manos y pies, por ejemplo. Entonces podemos tener variaciones desde una persona que tiene 6 dedos en manos y pies hasta una persona que solo lo expresa en las manos o solo en los pies o se expresa solamente una pequeña protuberancia, un muñoncito, pero no está el dedo completamente desarrollado. Tal es así que hay casos en los cuales, por más que el alelo sea dominante, el sexto dedo no se desarrolla y es tan mínimo, tan indetectable que no nos damos cuenta, digamos, de que ese individuo porta ese alelo, por más que el alelo es dominante, ¿sí? Aunque parezca una contradicción. En ciertos entornos genéticos y en cierto entorno ambiental, la característica no llega a desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener dentro del grupo de individuos que portan ese alelo dominante, vamos a tener toda una gama de variaciones entre individuos que lo expresan de manera absoluta, completa, conspicua, e individuos que prácticamente tienen una expresión casi nula. Con lo cual vamos a tener una variante, toda una gama de fenotipos de respuesta a esa característica que está determinada genéticamente, que la vamos a llamar expresividad. Vamos a tener distintos grados de expresividad en todos los distintos individuos de la población.
Y como hay algunos individuos que portando el alelo dominante no lo van a expresar, ya les digo, puede ser por interacciones epistáticas o por otro tipo de interacciones complejas que haya dentro del genotipo y donde además contribuye también de algún modo que a veces conocemos y a veces no, pero que influye el ambiente externo, vamos a tener algunos individuos que portando el alelo dominante no lo van a expresar, no van a tener detectable un sexto dedo ni en manos ni en pies. Entonces decimos que hay algunos individuos donde no se expresa, por lo tanto podemos hablar del nivel de penetrancia que tiene ese alelo en la población. ¿Qué viene a ser el nivel de penetrancia? Que hay algunos individuos que lo van a estar expresando y otros que no. Entonces, estos conceptos de expresividad y penetrancia están íntimamente asociados porque vamos a tener alelos que siendo dominantes se van a expresar en distintos grados y en algunos individuos ese grado va a ser 0. Entonces en la población nos podemos encontrar con individuos que portando el alelo dominante no lo están expresando. Luego de ver estos conceptos de expresividad variable y penetrancia incompleta, se van a encontrar con otras 2 diapos que yo suelo meter a modo de recreo o bocadillo en la clase, donde se van a encontrar con los manos, que son unos personajes del Eternauta. El Eternauta, una historieta escrita por nuestro querido Héctor Oesterheld y que fue ilustrada, no me acuerdo si por Hugo Pratt, no, por Francisco Solano López. Pero bueno, ellos dos fueron 2 de los historietistas que más ilustraron a Oesterheld. El Eternauta es una historieta que les súper recomiendo leer, pero no ahora. Guárdensela, si no la leyeron, póngalo entre las lecturas recomendadas, pero después de que pase toda esta porquería del coronavirus, porque no es un buen momento para hacerse la cabeza leyendo historietas apocalípticas. Pero bueno, ahí estaban los personajes malos malísimos del Eternauta, que son los manos, que tienen manos con muchos dedos. Y entonces, hablando de la polidactilia, me vinieron a la cabeza eso y aproveché para contarles un poquitito sobre Oesterheld, que es un guionista de historietas que fue secuestrado por la dictadura. Tenía 4 hijas, Estela, Diana, Marina y Beatriz, que también fueron secuestradas y también están desaparecidas. Así que bueno, se van a encontrar con una foto de la familia Oesterheld. La única que sobrevivió fue la mujer, la madre, digamos, de las chicas, que es Elsa Sánchez, y que vivió hasta hace unos poquitos años, falleció ahora en 2015, fue una gran luchadora de derechos humanos. Hay una serie argentina también protagonizada por Miguel Ángel Solá. Hoy estoy para recomendarles cosas de Miguel Ángel Solá, que lo quiero mucho. Y esa serie se llama Germán, Últimas Viñetas. Es muy ficcional, no es que sea una representación impecable de la vida de él, pero estaba avalada por Elsa, creo que Elsa aparecía al final de la serie en algún momento, y es muy bonita, muy poética, trabaja mucho con toda la ficción y el lenguaje de la historieta, así que si tienen ganas de verla, es así, es una serie que pueden ver en estos días y que se la súper recomiendo porque es muy linda, cortita, creo que son 6 capítulos, una cosa así, no sé dónde la pueden encontrar. Si encuentro después algún link, se los voy a copiar en el post para que puedan entretenerse un rato con eso también. Así que bueno, nada, eso, pequeño paréntesis para hablar de Oesterheld.